Hola, soy Marianela Portillo González. Me ha costado muchísimo hacer este video, no se imaginan. A pesar de que siempre he estado con el interés de estar en las redes sociales, aquí, allá, he hecho varios reels, he hecho varios en vivo, pero decir esto y ponerme a grabar de esta manera me ha costado muchísimo. Lo he pensado, le he dado vuelta, lo hago hoy, lo hago mañana, que si me seco el cabello, que si esto, que si aquello, hasta que por fin dije, bueno, me voy a atrever a como esté, a como soy, así como acababa de levantar, para contarles un poco acerca, mm, para contarme, realmente me lo estoy contando a mí misma, este, la historia de mi vida, las cosas que he trabajado, el transitar, lo que he transitado en mi vida. Respiro, respiro profundamente. Gracias, Padre. Gracias por tu conexión, por tu telepatía. Desde niña ha sido así. Desde que tengo conciencia, he sido una buscadora de mi paz, de la felicidad, de por qué estoy aquí, qué hago en este planeta, qué hago acá. Siempre me he hecho esa pregunta. Cuando era muy niña, muy niña, antes de los 5 años, me conversaba mucho con mis amigos imaginarios. Y pues tenía una amiga especial, imaginaria para mí, que se llamaba Yadenis. Y luego esa niña imaginaria se hizo realidad, es mi hermana. Pero antes de que naciera, yo tenía la certeza de que ella iba a nacer, de que iba a ser una niña, de que iba a ser muy blanca. Y pues tenía la certeza de esa situación. Pero por supuesto se lo pedía todos los días a mi mamá, que quería tener una hermana, que quería tener una hermana. Ella no quería seguir teniendo más hijos. Hasta de tanto insistir en mi persistencia, ella sale embarazada. Todo el mundo decía que eso, bueno, en esa época, imagínense, años 71, 72, no había la cultura de hacer psicograma ni nada de eso, porque además que mi mamá le tenía miedo a eso porque decía que le podía hacer daño al bebé. Y todo el mundo que le veía su barriga le decía, no, que ese es varón, no, que ese es varón, que ese es varón, barriga de varón. Y yo me recuerdo que ella se bañaba y yo abrazaba su barriga y le decía que no, que iba a ser mi hermana, este, que se iba a llamar Yadenis y que, bueno, que era una niña, y que era una niña y que era blanca, porque mi tío abuelo, bueno, mi abuelo, que realmente lo sentía así como mi abuelo toda la vida, me decía, bueno, si la cigüeña, si viene de Alemania, es blanca, pero si viene por allá del África, es morenita. Yo le decía, no, esa viene de Alemania, con la certeza, pero más allá de eso era la certeza que yo tenía cómo iba a ser. Y bueno, así fue. En esta vida, como humana, tengo una hermana que creo que es una hermana del alma, que viene de mucho más allá. Y que bueno, que además le coloqué ese nombre, mi mamá se lo colocó porque yo se lo pedí. Y pues eso fue como que mi primer encuentro con esa divinidad, con lo extrasensorial, ¿no? De lo que recuerdo, porque también recuerdo mucho que mi mamá me decía que yo no la dejaba dormir cuando era muy bebé, porque decía que ahí estaba un payaso, que yo lo veía. Ella y mi papá tenían que salir conmigo al patio para que viera el cielo, para que viera el patio, las estrellas, distraerme, y así era como me quedaba tranquila. Pero pues eso no lo recuerdo. Bueno, luego fueron pasando los años, justamente más o menos cuando tenía 5 años,
un quiebre muy grande en mi vida, en esta existencia, que los primeros 7 años son cruciales para nosotros. Y bueno, en esos 7 años, en esos primeros 7 años, mi papá comenzó o manifestó la adicción al alcohol. Eran 3 días que no aparecía en la casa. Yo era una niña muy consentida por todos porque por 5 años fui la única. Mi mamá la criaron mis tíos, es decir, su hermana mayor y su esposo, y yo vivía con ellos, eran como mis abuelos. Y pues era la princesa que sacaban para todos lados. Mi papá trabajaba 5 días y descansaba 10. Y esos 10 días pues me lo dedicaba prácticamente. Yo sentía que me los dedicaba a mí. Pintábamos juntos la casa, jugábamos. En fin, o sea, yo me sentía que estaba en el cielo, en abundancia total, en plenitud. Y en ese momento, más o menos, esa edad, cuando mi mamá viene, se embaraza de mi hermana, la tiene, teniendo ya no una hija, sino dos, mi papá comienza con esa adicción al alcohol. Y pues yo siento que ella sufrió mucho allí y yo me sentía también muy sola porque en ese instante también, más o menos en ese tiempo, mi tío abuelo, que también me sacaba para todas partes, enferma, y entonces la enfermedad invadió mi familia, la enfermedad de todo tipo, porque la adicción al alcohol también es otra enfermedad. La invadió la enfermedad al alcohol, la enfermedad supuestamente es que a mi abuelo, entre comillas, no le encontraban qué era lo que tenía. En la familia había una creencia en la brujería, pensaron que era que le había echado una brujería a la vecina porque ella había tenido un pleito con esa vecina. Y pues él era una persona que no creía en Dios, eso sí, era una persona que muy responsable, muy correcta, pero no creía en Dios, no creía en ese Dios que creemos todos de alguna manera, todos o la mayoría de los seres humanos sabemos de esa gran existencia. Y bueno, mi verdadera abuela también enferma. Bueno, total que en la casa prácticamente en cada cuarto había un enfermo. Y esta niña que era muy feliz, abundante y rica, se fue aislando en los estudios. En los estudios fundamentalmente porque al principio les cuento, yo no estudiaba, pero yo a los 3 años ya sabía leer, pues me era muy fácil aprenderme algo. Las matemáticas me encantaban porque mi mamá jugaba conmigo al abecedario, al abaco, a todo eso. Y pues yo no estudié preescolar, no estudié primer grado, prácticamente estaba estudiando, era segundo grado en ese momento. Tenía no sé cuántas faltas y aún así me dieron una medalla al mérito por mejor estudiante. Entonces, esa es parte como que de mi niñez. Luego me sentí muy culpable y aunado a la tristeza, al dolor, a lo fuerte que había en la familia con esa enfermedad, y los estudios, me aferré a los estudios desde ese momento. Ese fue mi refugio. Estudiar y estudiar, estudiar, ser la mejor alumna, fundamentalmente para que me vieran. En este caso, mamá me soltó, yo sentí que me soltó más a mí, se apegó más a la hija más pequeña porque mi abuela me cuidaba más a mí, porque ella pensaba que yo era la hija que ella no había tenido. Mi tía abuela, pues la que me crió y me dio mucho cariño, muchos cuidados, mucho amor. Entonces yo siento que mi mamá me soltó, y me veía más como su hermana mayor que como su hija. Y yo en ese momento me sentí abandonada por todos, por mi mamá, por mi papá. Por mi mamá y mi papá me sentí abandonada profundamente. Ese es el asunto. Y allá a partir de ese momento me sucumbí en la tristeza, en el no disfrutar. Y es lo que luego mi adolescencia fue muy triste. Eso sí, mejor estudiante en el colegio. Me dieron placa por ser la mejor estudiante de primero a quinto año en el colegio donde me gradué de bachiller. Y pues salté la adolescencia. Yo no la viví, no hice nada de lo que cualquier adolescente hace.
ninguna travesura, muy en el deber ser, muy en el lado recto, pero sin disfrutar, sin vivir, sin estar en el presente. Y pues luego decidí comenzar a ir hacia adentro de mí con diferentes eh, vamos a decir, diferentes tendencias psicoterapéuticas, o las holísticas que llaman ahora. Decidí en ese sentido, ¿no? Porque pues, me gradué de ingeniero industrial, eso sí, a los 22 años, y me casé a los 25 con mi primer novio y mi único novio, que teníamos 8 años, o sea, todo en el lado correcto de la vida. Pero muy aburrido, realmente, muy, muy aburrido. Todo planificado. Dije, bueno, voy a tener a mi hija 2 años después que nos casemos, la tuve a los 3. En fin, todo como muy en la línea recta, pero aburrido, 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 aburrido. Disfrutando mi familia, sí, disfrutando mis hijas, eso sí, era como que me apego allí. Y el trabajo, entre comillas, porque pasé del estudio al trabajo. Y esa es como la primera parte de mi historia. Ya te sigo contando, no es contando para ti, sino para mí.